Tere García Gasca, pues es una persona que ha trabajado duro para llegar a donde estamos, pero con mucho cariño, con mucho amor por lo que hago. Una persona que siempre busco ser congruente entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y actuar en función de ello, ¿no? Entonces a veces eso es difícil porque vas en contra de la corriente, pero vale la pena. Yo creo que defender las posturas personales es importante. Yo llegué a la universidad en 1993 como estudiante de posgrado, de maestría justamente, y es hasta el 97, cuando terminé mi maestría, que inicié como profesora en la universidad. Entre el 98 y el 2002 estudié mi doctorado y al mismo tiempo trabajaba en la universidad. Entonces, la universidad te va atrapando poco a poquito. Te envuelve, y más la universidad pública. Yo, cuando voy a irme un poquito más para atrás, cuando yo estudié mi preparatoria en una preparatoria privada, de monjas y de puras mujeres. Entonces, pero afortunadamente de monjas, pues, flexibles, digamos, ¿no? Para mí, el salir a estudiar a una universidad implicaba mucho más que continuar en un régimen o no en un régimen, en un sistema privado. Entonces entré de hecho primero en una universidad privada, no duré menos de un mes, no me gustó el sistema y entonces entré a estudiar a la Universidad Autónoma Metropolitana y me encantó la universidad pública. Es decir, tienes y más en una universidad autónoma, tienes esta libertad pues de trabajar en lo que te gusta, de asociarte con quien tú decides, sobre todo libertad de pensamiento, libertad de acción. De tal suerte que cuando llego a la Universidad Autónoma de Querétaro, pues igualmente me atrapa, una universidad autónoma. Yo vengo de la Ciudad de México, en realidad me vine a vivir a Querétaro en el 90, por cuestiones personales, ya con una familia, con mi primer hijo chiquito. Después aquí ya nacieron mis otros dos hijos, un hijo y una hija. Y la universidad me dio la oportunidad de iniciar mi posgrado como tal. Y te digo, finalmente la oportunidad de ser profesora en el 97, posteriormente hacer el doctorado, y para entonces el trabajo que se iba logrando en este camino de abrir brecha, de formar un laboratorio, de ser cabeza de grupo en un laboratorio, de gestionar mis proyectos, pues de ir abriendo camino con respecto a una línea de investigación que como tal la hemos forjado a lo largo del tiempo. Mi línea de investigación tiene pues más de 20 años, 24 años ya de existir como tal, en la que sigo trabajando como investigadora, como académica. Pero llega un momento en donde piensas que se puede dar más por la universidad, sobre todo cuando te empiezas a involucrar en cuestiones administrativas y sabes que a la universidad le duelen muchos factores, hay muchos factores alrededor que están fuera posiblemente del control mismo de la universidad, factores externos principalmente. Eso lo descubrí siendo al principio coordinadora de un programa educativo y posteriormente siendo directora de la facultad. Siendo directora de la facultad me enganché con la universidad, conoces sus entrañas, conoces todas aquellas cuestiones que la amenazan posiblemente o que son adversas, pero que la universidad por sí misma, con su fuerza, con su dinamismo, con lo que representa socialmente, va saliendo adelante y se fortalece a pesar de las adversidades. Así que para ser rectora de la universidad, pues desde luego que lo pensé 2 años o 3 años antes de decidir que en algún momento iría por justamente pues contender por la rectoría, ¿no? No fue sencillo. El proceso político interno de la universidad es difícil. La universidad tiene una política muy dura, se vive de forma muy intensa. Así que pues en el 2017 llevamos a cabo la campaña de la primera gestión que llevé como rectora.
Y a partir de ahí el crecimiento ha sido enorme, ¿no? El crecimiento a nivel de gestión y de política educativa, el poder hacer más por la universidad. Yo siempre les he dicho a mis grupos, a mis personas cercanas, a mis colegas, que cuando tomé protesta para ser rectora la primera y la segunda vez, lo hice de corazón y mi protesta fue defender a la universidad y defender a la autonomía. Y vaya, no son palabras vanas, tú lo dices en la protesta, tú recitas el verso, digamos, pero no son palabras solamente de dientes para afuera. Realmente se está aquí para defender a la universidad. Y te das cuenta que la defensa de la universidad viene desde muchas trincheras. Al principio pensábamos que únicamente, o que lo más fuerte podría ser, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? El problema presupuestal a nivel federal, a nivel estatal, pero después con el paso del tiempo y con el contexto actual, la situación ha cambiado mucho. Sí, el presupuesto sigue siendo un problema, es algo por lo que hay que luchar todo el tiempo, porque lamentablemente las universidades estamos siempre en un punto en donde lamentablemente en nuestro país no se le apuesta a la educación, no se le apuesta a la educación pública, y por lo tanto es una lucha constante. Pero el contexto actual es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos en ese 2017, mucho más complejo. Porque, como bien sabes, Fernando, tenemos hoy, estamos saliendo apenas, o estamos por empezar a salir de una pandemia que nos ha llevado por un camino pues impensado, ¿no? Nunca pensamos atravesar por ahí, pero que la pandemia hoy todavía va a jugarnos muchos estragos, muchas cosas que todavía pensamos posiblemente o no las pensamos, y que tienen que ver básicamente con el tejido social, con la salud mental, desde luego, con el estado anímico y sobre todo con esos 2 años que perdimos en hacer comunidad. Entonces, todo eso que te estoy platicando, eso significa estar en este lugar, ¿no? Tú me preguntabas por qué ser rectora o qué es ser rectora. Justamente significa aprender todos los días de todas las cosas que se te presentan, de todos los retos, y que a veces muchos de esos retos son situaciones que no se vislumbraban, la mayor parte de ellos no los veíamos como posibilidades, porque ni siquiera existían como posibilidades dentro de nuestros planes de trabajo, y que los planes de trabajo terminan siendo, sí, importantes, porque son cosas que tú sabes a las que te vas a enfrentar, pero la gran mayoría de los retos son cosas que no pensabas a las que te ibas a enfrentar. Es difícil, vas aprendiendo también sobre el camino a sobrellevar este tipo de situaciones. Lo hemos vivido en diferentes momentos, pero creo que hoy, con el paro que acabamos de vivir en la universidad de 4 semanas durante el mes de octubre, se vivió con mucha más intensidad, ¿no? En principio, por varias razones. Una, porque nuestra gestión, lo primero que hicimos fue trabajar para dotar a la universidad de estrategias contra la violencia de género. Yo todavía no tomaba protesta en mi primer periodo, en el 2017, cuando lo primero que llegó a mi mesa, todavía siendo directora de la facultad, fue una denuncia por violencia de género. Y lo primero que atendimos fue una denuncia, esa denuncia por violencia de género. De lo primero que hicimos desde febrero del 2018 fue empezar a construir un protocolo contra la violencia de género, que en agosto se presentó junto con la unidad contra violencia de género. Entonces, a lo largo del tiempo se ha trabajado, a lo largo de estos más de 4 años se ha trabajado para ir formando y construyendo una estrategia que permita a las y los universitarios contar con un mecanismo eficiente, lo eficiente que podamos y que esté en nuestras manos, porque no todo lo podemos resolver. Pero lamentablemente a lo largo del tiempo eso se fue convirtiendo en un problema, porque por un lado
encontrábamos falta de interés por parte de la comunidad universitaria por adherirse, por participar, por ser parte pues de este proceso del protocolo y demás, o había resistencia a recibirlo, o sea, decir no, por ahí no queremos. Y bueno, pues vamos hacia adelante y trabajamos por la igualdad de género y la violencia. Y entonces, ¿por qué te platico esto? Porque llega el paro en donde justamente el centro de las demandas son porque les y los estudiantes exigen atención en violencia de género, contra la violencia de género. Como a veces como si no hubiéramos hecho gran cosa. Y entonces los ataques, la parte que me preguntabas, los ataques son muy fuertes. Muchos contra mi persona, muchos contra mi cargo, ¿no? Contra mi trabajo, no contra mi cargo, contra mi trabajo. Y todo eso, o sea, costó mucho trabajo asimilar y entender qué es lo que estaba pasando. Desde luego hay una connotación política importante en todo esto, ¿no? No quiero decir para bien o para mal, como sea, hay una connotación política. Pero para poder sobrellevar este tipo de situaciones, tienes que entender que en principio los ataques, si bien mencionan a Tere García Gasca en los ataques, no son contra Tere García Gasca. Son contra la rectora por la posición de la rectora y por lo que significa la rectora. Y particularmente en el tema de violencia de género es, no sé, es difícil explicarlo porque si bien nosotros sabemos que hemos hecho trabajo, el hecho de que no se reconozca por parte de cierta parte de la comunidad es muy desconcertante. Aunque al final resulta, o sea, al final, después de ver todo el proceso, resultó ser más positivo que negativo. Cuando yo empecé mi gestión en el 2018, platiqué con un buen amigo que me dio un consejo y me dijo: debes aprender a separar a la rectora de Tere. Son dos cosas diferentes. Tere es una cosa y la rectora es otra y debes aprender a separarlo. Y entonces, cada vez que yo estoy en una posición en donde recibo ataques por redes sociales o ataques políticos en medios de comunicación, les digo yo que me disocio. Y entonces esos ataques asumo que son ataques relacionados con la rectora por lo que significa la rectora o por el papel político que tiene la rectora, y que no son ataques necesariamente en contra de la persona. Y eso me ha permitido entonces no ser tan lastimada, no sé si me explico, y que al final del camino puedo dormir tranquila, ¿sabes? O sea, no es algo que me esté generando una molestia constante y que me impida trabajar. Porque entiendo por qué se están dando los ataques, no los justifico, ¿no? Ni los comprendo, pues no los comparto, pero entiendo por qué se están dando los ataques y eso me permite entonces seguir adelante. Y este ejemplo que te ponía del paro es justamente lo que pasó. Hubo momentos dentro del proceso del movimiento estudiantil en donde los ataques eran muy fuertes, puntuales contra mi persona, pero contra mi persona, la rectora, no necesariamente contra mi persona, Tere García Gasca, y había que empezar a manejarlos, ¿no? Había que empezar a dar la vuelta o a trabajar para que esos ataques se fueran convirtiendo en la visibilización de lo que nosotros queríamos, que era finalmente la resolución del movimiento, la resolución del paro. Mira, a la casa no me llevo los problemas, me llevo mucho trabajo. Eso sí te puedo decir que no sé si para bien o para mal, pero trabajo todos los días de la semana. Y entonces, pero trato de no llevarme los problemas, trato de no comentar demasiado sobre situaciones
complicadas, ¿no? De la universidad o de mi trabajo o de mi cargo. Sí, comentamos algunas cosas con mis hijos y ellos hacen muchas bromas al respecto y demás, pero no profundizo demasiado en ello. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta mucho oír música, me gusta mucho ir al teatro o al cine. Me gusta más el teatro que el cine y me gusta más ir a conciertos, por ejemplo, también. Me gusta leer. Últimamente no he podido leer lo que yo quisiera, pero me gusta también mucho leer. Y disfruto también hacer mi trabajo en casa. Disfruto, pues, revisar las tesis de mis estudiantes o mis artículos o los artículos de colegas. Buscar información al respecto del tema de investigación que tengo trabajando durante tantos años, porque finalmente ni he dejado de dar clases, ni he dejado de hacer investigación, aunque no estoy en mi laboratorio como usualmente sería. Tengo un equipo de trabajo que sí está en el laboratorio y que están trabajando fuerte y con quienes estoy conectada todo el tiempo. Entonces eso lo disfruto mucho y creo que disfruto mucho por sí mismo estar en mi casa. Eso es muy gratificante. Yo creo que una de dos cosas. Hay que asumir que estamos en un camino en donde se pueden presentar oportunidades para seguir haciendo una vida pública, vamos a decirlo, a nivel de la política pública o de la gestión. No estoy interesada en ningún cargo de elección popular, pero si se presentara alguna oportunidad en algún equipo de trabajo en donde yo pudiera colaborar y poner mi experiencia al servicio público, mi experiencia académica, no política, porque o sea, como política no me considero con experiencia, pero mi experiencia académica y de gestión en políticas educativas, por ejemplo, a nivel de ciencia y tecnología. Me encantaría poder incidir en ciencia y tecnología. Creo que es una parte en la que en México estamos muy atrás, no estamos aprovechando el talento científico que tenemos como país. Eso me encantaría. Pero ese es uno de los caminos. El otro camino que también me encantaría, o sea, no le veo ningún problema, es regresar a mi espacio académico, retomar mi vida académica en el laboratorio, continuar trabajando. He dejado de hacer muchas cosas por el cargo administrativo. Me ha impedido llevar a cabo muchas actividades académicas de colaboración con pares, de asistencia a eventos académicos, muchas charlas a las que me han invitado que de plano ya ni contesto, ¿no? Porque pues no hay forma de que yo pueda atenderlas. Y esa parte también me llama, entonces también me gustaría hacerlo. Vamos a ver en dónde se pone la mejor oportunidad que nos depara, digamos, el momento, pero cualquiera de las dos cosas creo que son posibilidades para mí después del 15 de enero del 2024. Bueno, pues que estamos, yo en lo particular, convencida de que el trabajo por México se hace desde la trinchera personal. Hay que hacer lo que hacemos con amor y con compromiso por nuestro país. Nuestro país es un gran lugar para vivir y que lamentablemente a lo largo de los años no hemos contado tal vez con los gobiernos que merecemos como pueblo, ¿no? Pero que también como pueblo posiblemente tampoco somos lo suficientemente exigentes, pero que nos toca desde nuestro trabajo, desde nuestra trinchera, hacerlo mejor, porque México verdaderamente merece ser, para nuestras próximas generaciones, un mejor lugar para vivir.